Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a su clase de Sagradas Escrituras. Ya estamos avanzando muchísimo en nuestros conocimientos de nuestra religión, la religión católica. Les doy las gracias por todo este tiempo que se han dedicado al conocimiento de su religión y de las Sagradas Escrituras, por supuesto. Bueno, hemos ya tenido bastante tiempo estudiando conceptos que nos han ayudado a entender un poquito mejor a los diferentes autores en las Sagradas Escrituras. Voy a compartir pantalla. Hemos hecho un recorrido desde el Génesis. Ahora vamos a ver Hebreos, pero en este recorrido del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento hemos visualizado así a un muy grosso modo los diferentes autores y los diferentes libros que existen en las Sagradas Escrituras, así como también de qué trata cada libro o cada división de los libros. Como sabemos, existe el Pentateuco, profetas, históricos, sapiensales, etc. Todos esos libros los hemos recorrido muy rápidamente para que ustedes se den una idea de lo que contiene las Sagradas Escrituras. Y ustedes también, pues, les nazca el leer alguno de los libros que en ellas se encuentran. Bueno, pues antes de continuar, pues vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor para que sea Él el que nos guíe y el que nos ilumine, para que también sea Él el que decida qué quiere que conozcamos de sus Sagradas Escrituras, qué quiere que nos ilumine en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestro corazón, en nuestras acciones, ¿no? Él es el que debe dirigir siempre nuestra existencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bondadoso, estamos en tu presencia estudiando tu palabra. Envía, Señor, tu Espíritu Santo para que sea Él el que nos dirija y nos guíe en este conocimiento tan hermoso que es tu palabra. Padre bondadoso, envía tu Espíritu Santo para que plasme en nuestros corazones lo que tú dispongas. Y saludamos a la Virgen, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra clase. Ya la penúltima clase que tendremos en este nivel 1 de Sagradas Escrituras. Ya tuvimos el nivel básico, estamos en el nivel 1 y bueno, ya terminando casi, estamos en el tema 10 y nuestro último tema pues sería Apocalipsis. Vamos a iniciar nuestro tema número 10, carta a los Hebreos y cartas católicas. Bueno, los invito a estudiar sus otros temas, los temas que hemos visualizado en Sagradas Escrituras, pero también en María, en la Santísima Madre de Dios. Los invito a que recuperen esos archivos que están aquí en la Gaceta y si gustan compartirlos, pues para mí sería un honor y una alegría que mucha gente tuviera este conocimiento básico, desde mi muy humilde aportación, pero con mucho cariño para todos ustedes, mis hermanos. Bueno, estamos aquí. Tema 10. Hebreos y cartas católicas. ¿Qué es carta a los hebreos? Bueno, primeramente se desconoce el autor. ¿Quién escribió esta carta? Acuérdense que ya lo hemos repetido bastantes veces. Los libros no se firmaban,
como tal, como un autor como el que ahora conocemos, ¿no? Que el libro de, no sé, de Mariología del padre Félix Gallardo, ¿no? No, así no se hacía anteriormente, entonces no tenemos muchos datos. Lo que nos ayuda pues es la ciencia y la historia, los historiadores de la época, el modo de hablar, de escribir, etcétera. Eso es lo que nos puede dar luz de cómo se escribieron estos libros. Pero bueno, hablemos de Carta a los Hebreos. Fíjense bien qué hermoso inicia este libro y nos podemos dar cuenta más o menos hacia dónde va el texto. Pero a mí me gustaría que leyéramos un poquito. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y dice así: muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. El Hijo que, siendo resplandor de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa y que una vez realizada la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de Dios en las alturas y ha venido a ser tanto mayor que los ángeles, cuando más excelente es el título que ha heredado. Es una carta ya con conocimiento el autor, totalmente con esa convicción de que Cristo es el enviado de Dios. Pero aparte es el Hijo, dice aquí, el Hijo que siendo resplandor de la gloria del Padre. Fíjense ustedes qué hermoso. Es una carta ya seguramente pues que recorría las comunidades, ¿no? Que se leía en las comunidades. Es muy hermoso, la verdad. Bueno, esta carta, precisamente así como empieza, pues nos da nos indica que es una exhortación o una homilía. Bueno, pero también nos los dice en el capítulo 13 de Hebreos, versículo 22, el autor nos dice precisamente qué es eso. A eso se refiere. Vamos a leer capítulo 13, versículo 22. Les ruego, hermanos, que acepten esta exhortación, pues les escribí con brevedad. Fíjense, es una exhortación, pero a lo largo de la carta también nos podemos dar cuenta que es una homilía. Entonces se maneja o exhortación u homilía, ¿vale? Y también nos dice la carta, nos da indicios de que tiene un lenguaje solemne y profundo. Y eso lo vamos a leer en el capítulo 8, versículo 20, no, perdón, en el capítulo 8, versículo 1 y 2. Esto es lo más importante de lo que estamos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó en los cielos a la derecha del trono de Dios. Fíjense qué bonito escrito. Como ministro del santuario y de la verdadera tienda de la presencia levantada por el Señor y no por un hombre. ¿Se acuerdan? Vamos a releerlo y lo vamos explicando despacio. Carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2. El título que le pone en las Sagradas Escrituras es Imperfección del culto antiguo. ¿Quién lo vino a perfeccionar? Nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 1 dice así: esto es lo más importante de lo que estamos diciendo, que tenemos un sumo sacerdote que se sentó en los cielos a la derecha del trono de Dios. Esta persona sabe de lo que está hablando, conoce las Sagradas Escrituras.
y está poniendo a Cristo como sumo sacerdote. Nos da indicios de que está dirigida a sacerdotes, pero hay uno sobre de ellos, ¿no? Vamos a ver, Señor. Como ministro del santuario y de la verdadera tienda de la presencia levantada por el Señor y no por un hombre. Esta persona totalmente conocedora del Antiguo Testamento y tradiciones judaicas. ¿Por qué? Miren, aquí dice que es el ministro del santuario. ¿Quiénes eran los ministros del santuario? En el Antiguo Testamento, la tribu de Leví. Ellos eran los encargados de ayudarles a los sumos sacerdotes, los que venían de la estirpe de Aarón. Y dice así, y de la verdadera tienda de la presencia levantada por el Señor y no por un hombre. ¿Se acuerdan que la tienda del encuentro se levantó con manos de hombres? ¿Sí? Por indicaciones de Dios, pero por manos de hombres. Y esta nueva tienda, este nuevo santuario, lo ha levantado Dios, nuestro Señor. Y continúa, ¿no? Vamos a leer otro versículo. Y puesto que todo sumo sacerdote es constituido para ofrecer dones y sacrificios, era necesario que también Jesús tuviera algo que ofrecer. Pero si Jesús continuara sobre la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, porque ya existen sacerdotes que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes celebran un culto que es solo una imagen, una sombra de las realidades celestes, según la advertencia divina hecha a Moisés cuando se disponía a construir la tienda de la presencia. Fíjense qué hermoso. Aquí nos está diciendo el autor que Jesús, sumo sacerdote, ¿sí?, consuma todo lo establecido en el Antiguo Testamento, le da perfección. Jesús, sumo sacerdote. Jesús, el servidor del templo divino de Dios. Vamos a continuar. Esta carta a los hebreos utiliza muchos símbolos, como lo acabamos de ver, muchos símbolos, ¿no? Entonces, también eso es muy importante. Los destinatarios de esta carta fueron judeocristianos y lo deja ver por la forma en la cual está redactando la carta. Hace mucha simbología o mucho paralelismo con el Antiguo Testamento y los hechos que acaban de ocurrir. Entonces, esto va dirigido a gente que conoce las tradiciones judías, pero convertidas al cristianismo. Y a esas personas se les llamaban judeo-cristianos. Y tal vez, como lo acabamos de leer, ¿verdad?, también dirigidos a sacerdotes. ¿Por qué? Pareciera que los sacerdotes eran muy radicales, ¿no? Tanto así que le dieron cartas a Pablo. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Le dan cartas a Pablo para que pueda él perseguir a los que se están convirtiendo al cristianismo. Entonces, pues, pareciera que sería muy difícil, ¿no? Pero en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7, tenemos el testimonio de que sí, los sacerdotes también se dieron cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 7. La palabra de Dios se extendía. El número de discípulos aumentaba mucho en Jerusalén. E incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Fíjense, qué hermoso. Que estos hombres tan radicales, tan conocedores de la ley, del culto, temerosos de Dios, Yahvé, aceptaron que Jesús era la palabra de Dios, que Jesús era el Mesías. Y esta carta a los hebreos pues va dirigida también a ellos. Es una comunidad que atraviesa por un momento de crisis. Estamos en persecución. Está naciendo la iglesia. Las personas están confrontando con sus propias tradiciones, con su propia identidad.
y además con las tradiciones de los hermanos, tradiciones de otras comunidades, etcétera. Es una comunidad que atraviesa por situaciones muy, muy difíciles. Luchar a veces contra tradiciones desgasta y desanima. Y esta carta da mucha fe, nos anima a hacer cada vez luchar por nuestra identidad. Bueno, esta carta va dirigida a cristianos de la segunda generación que han caído en indolencia. Y esto lo vamos a ver en capítulo 2, Hebreos, capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si no aprovechamos una salvación como esta? Una salvación que, inaugurada por la predicación del Señor, nos ha sido garantizada por los que la oyeron. Los que la oyeron. O sea, es una transmisión de los primeros testigos a esta generación. Por lo tanto, es segunda generación. Primera generación serían los apóstoles, los que escucharon, los que conocieron, los que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera generación. La segunda generación es la que escucha precisamente a los testigos de estos acontecimientos. Por eso dice el capítulo 2, versículo 3, de la siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si no aprovechamos una salvación como esta? Una salvación que, inaugurada por la predicación del Señor, nos ha sido garantizada por las que lo llevan. ¿Sí? Ellos garantizan, ellos dan testimonio de lo que escucharon y de lo que están viviendo. Entonces, ellos deben de creer en esto. ¿Cómo podemos escapar, dice, a esto que nos ha revelado los testigos? La salvación en nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar. También esta comunidad pues está naciendo, está creciendo en medio de conflictos internos, existenciales, sociales, culturales, económicos, etc. Por lo tanto, tiene una falta de maduración. Vamos a leerlo. Es Hebreos capítulo 5, versículo 11. Sobre esto tendríamos mucho que decir, pero es difícil de explicar, porque ustedes se han hecho torpes para entender. Sí. Tendríamos mucho que volverles a explicar los acontecimientos, pero lo que ellos están viviendo, la persecución, los desanima. Entonces Él les dice, no se den por vencidos. No se den por vencidos. Poco a poco, si perseveran en la palabra, si perseveran en sus enseñanzas, ustedes van a madurar en la fe. Así como ustedes lo están haciendo, han madurado en su fe, porque están conociendo la palabra de Dios. Así les está diciendo este autor a la comunidad. No dejen de perseverar, no dejen de estudiar, no dejen de asistir a la comunidad, a escuchar. Fíjense, voy a leer el versículo 12 del capítulo 5. Después de tanto tiempo, ya deberían de ser maestros, pero tienen todavía necesidad de que alguien les enseñe lo más elemental del mensaje divino, pues resulta que tienen más necesidad de leche que de alimentos. Sí, hay que siempre buscar a un maestro que nos guíe, a alguien que nos enseñe. ¿Sí? No darnos por vencidos. Buscar la verdad, buscar el conocimiento real. Eso es lo que nos va a hacer maduros en la fe. Y llegaremos a ser maestros. ¿Por qué no? Lean este capítulo 5
versículos del 1 al 14. Léanlo todo, está muy interesante y muy digerible, no es muy árida la lectura, es muy digerible. Muy bien. Y por último, pues como tenemos esta inmadurez en la fe, pues nos alienta a ser fieles hasta el final. Esto lo vamos a ver en el capítulo 6, versículo 11 y 12. Y dice así: solo deseamos que cada uno de ustedes de hasta el final vuelvo a repetir. Solo deseamos que cada uno de ustedes dé hasta el final muestras del mismo entusiasmo en orden a la plena realización de su esperanza. De modo que en lugar de descuidarse, sigan el ejemplo de aquellos que, por su fe y su perseverancia, son ya herederos de las promesas divinas. O sea, perseveren en su fe, perseveren hasta el final, dice, para que den plena realización de su esperanza. Como aquellos, dice, que ya son herederos de las promesas divinas. Esos que perseveran. Por eso es muy importante el ser perseverantes en la fe, perseverantes en la enseñanza. Bueno, la carta a los Hebreos es un escrito que llama a intensificar la fe y la esperanza en Jesucristo Salvador. Definitivo. El Salvador definitivo es nuestro Señor Jesucristo. Le otorga a Jesús el título de sacerdote. Ya lo leímos, capítulo 6, versículo 20. Vamos a ver qué dice. Capítulo 6, versículo 20. A donde ya ha entrado Jesús como precursor nuestro en calidad de sumo sacerdote para siempre a la manera de Melquisedec. ¿Quién era el sumo sacerdote? El que se le ofrenda a Dios para el perdón de los pecados de todos. Entonces, Jesús ahora ha entrado, dice el texto, como precursor nuestro en calidad de sumo sacerdote. Es el que está ofreciéndose para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos entienda como humanos que somos. Pero tenemos que cambiar. O sea, no nada más es Jesús ya murió. No. Tenemos que hacer nuestra parte. Nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Portarnos como hijos de Dios, en base a sus mandamientos, a lo que Jesús nos vino a enseñar, etc. Tenemos que hacer nuestra parte. Bueno, la grandeza del sacerdocio de Jesús consiste en que es el Hijo de Dios que está por encima de la creación. Y eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, 2 y 3 de Carta a los Hebreos. Leanla, los invito a que la lean. Es muy interesante y les va a ayudar mucho en su fe. Así en esos momentos de crisis que tenemos, les va a ayudar muchísimo. Muy bien. Nuestro siguiente tema o punto dentro de este tema son las cartas católicas, que son dirigidas a toda la iglesia. Acuérdense que católico significa universal. ¿No? Eso son cartas que no van dirigidas a una sola comunidad, como Pablo que escribe Corintios o Efesios, etc., sino que son cartas universales, cartas dirigidas a todas las comunidades, a cualquiera, a la que la lea, esa carta le habla, le llega. Bueno, entonces la primera carta católica es Santiago. Santiago. Fíjense qué bonito se presenta. Capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y de Jesucristo, el Señor. Saluda a todos los miembros del pueblo de Dios dispersos por el mundo. Por eso es carta católica. Saluda a todos los pueblos de Dios dispersos por el mundo. Por eso es una carta católica.
Y vamos a leer el versículo 2, está muy hermoso. Consideren como alegría perfecta, hermanos míos, el estar rodeados de pruebas de todo género. O sea, sí nos están probando, sí estamos siendo perseguidos, sí estamos naciendo, sí estamos en crisis, pero considérenlo como una alegría, estas pruebas. Sepan que su fe, al ser probada, produce paciencia, una virtud, la paciencia. Y la paciencia logrará su objetivo, de manera que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Qué bonito. Así se presenta Santa. ¿De qué habla? Pues habla de la relación entre la fe y las obras. Capítulo 1, versículo 22-24. Pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos. Pues el que la oye y no la cumple, se parece al hombre que contempla su rostro en un espejo y después de haberse mirado se va, olvidándose enseguida de cómo era. Fíjense, sí, hay que practicar la fe, pero con las obras. ¿Sí? Si Dios me dice, perdona a tus enemigos, yo lo tengo que hacer. Tengo que mostrar el perdón a mis hermanos. Siempre. Sí. Entonces, esta carta nos está exhortando, ¿no?, a tener la fe en las obras. Capítulo 2, versículo 14 al 17. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice, váyase en paz, abríguese y coman, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Así es, hermanos. El conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Dios nos debe mover el corazón, mover el cuerpo, el alma a las obras como buenos cristianos. Es muy bonito lo que nos dice, pero también es muy fuerte. Si un hermano, estoy en el versículo 15 del capítulo 2, si una hermana o una hermana están desnudos y no tienen nada para comer, y uno de ustedes les dice, váyanse en paz, abríguense y coman, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Sí, así es. ¿De qué sirve? Hay que ayudar a los más espirituales. Eso es lo que nos viene a enseñar nuestro Señor Jesús. Esta carta también, como lo estamos viendo, ¿verdad? Pues es un mensaje ético-moral. Vamos a ver qué nos dice nada más el capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no quieran todos llegar a ser maestros. Sepan que los maestros tendremos un juicio más severo. Esto, pero no por ello no hay que prepararnos, ¿no? Y no hay que tener miedo, sino que hay que tener valentía también en nuestros actos. ¿De acuerdo? Muy bien. La siguiente carta católica es Pedro. Pedro tiene dos cartas, primera y segunda de Pedro. La primera de Pedro, vamos a ver, miren cómo se presenta. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que viven como extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según lo ha determinado Dios Padre, al consagrarlos por medio del Espíritu para que obedezcan a Jesucristo y sean purificados con su sangre. Les deseo abundante gracia y paz. Así se presenta Pedro, apóstol de Jesucristo. Así. Bueno,
¿De qué trata esta carta? Pues exhorta a seguir dando testimonio en el mundo. Y eso nos lo dice en el capítulo 2, versículo 11. Y dice así: hermanos queridos, como a forasteros y extranjeros, les ruego que se aparten de los apetitos desordenados que los acosan. ¿Sí? Ya sea a los gobernadores en cuanto enviados por él para castigar a los malhechores y premiar a los que actúan bien. Exhorta a dar testimonio en el mundo. En el mundo hay tentación, sí. En el mundo hay mentira, hay traiciones, pero también hay amor. Hay piedad, hay compasión, porque el mundo fue hecho por Dios, por lo tanto hay amor, hay esencia divina. Y nosotros tenemos que caminar en esa esencia divina, alejándonos de lo malo, rompiendo esa maldad, alejándonos, teniendo fortaleza, ¿no? Fortaleza de espíritu, para decirle no a las tentaciones. La fortaleza es un don del Espíritu Santo. Por eso aquí él habla de eso, ¿no? Que ya han sido dignamente bautizados en el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos esa fortaleza. Solo hay que trabajarla. Hay que trabajar. Muy bien. De eso habla la primera carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, vamos a ver cómo se presenta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos en virtud de la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han obtenido una fe de tanto valor como la nuestra. ¿Sí? Como la nuestra. Que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué bonito. Que la gracia y la paz abunden en ustedes por el conocimiento de Dios y de Jesús. Es lo que ustedes están haciendo. Conociendo a nuestro Dios y a Jesucristo. Ese Dios de amor, de misericordia y paz, que nos donó a su Hijo único para salvación nuestra, para darnos la vida eterna, si nosotros nos seguimos, si nosotros creemos en él. Eso es, así se presenta, Simón Pedro. Bueno, los exhorta a mantenerse alertas. Capítulo 3, versículo 17. En cuanto a ustedes, hermanos queridos, puesto que conocen esto de antemano, manténganse en guardia para que no los arrastre el error de los que viven sin ley y se derrumbe la fortaleza de ustedes. Sin ley. ¿Cuál es la ley que nos debe gobernar? Y para tener esa fuerza, se lo tenemos que pedir al Espíritu Santo, el don de la fortaleza. Continúa. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria ahora y por siempre. Amén. Fíjense cómo nos habla. A todos. Me parece que nos está diciendo a nosotros. En cuanto a ustedes, hermanos queridos, imagínense esta belleza. Que Pedro les estuviera hablando en este momento a ustedes, a los que me están escuchando. En cuanto a ustedes, hermanos queridos, puesto que conocen esto de antemano, manténganse en guardia para que no los arrastre el error de los que viven sin ley y se derrumbe la fortaleza de ustedes. Manténganse en guardia. ¿Cómo? Con la oración. Con la lectura de las Sagradas Escrituras. Con la confianza en Cristo de que son escuchados. Acérquense al Espíritu Santo para que les dé el don de la fortaleza, de ciencia, de temor de Dios, etc. Sus 7 dones. Crezcan en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en ese crecimiento, a Él la gloria ahora y por siempre. Lean la segunda carta de Pedro.
Léanla, es muy, muy interesante. Ahora vamos a ver Judas. Una carta muy pequeña. También les invito a que la lean. Vamos a ver cómo se presenta. Judas, siervo de Cristo y hermano de Santiago, fíjense qué bonito, a los que han sido llamados y se mantienen en el amor de Dios Padre y en la entrega a Jesucristo. Fíjense, esta carta va dirigida a todos nosotros, pero son cartas universales. Vamos a repetir. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, a los que han sido llamados. Ustedes han sido llamados. Por eso nos habla en este tiempo. Es una carta universal. No tiene tiempo esta carta. A los que han sido llamados y se mantienen en el amor de Dios Padre. Sí, con toda nuestra vida, nuestra historia, nuestras caídas, nuestras alegrías, tristezas, etcétera, nos mantenemos en el amor del Padre. Y en la entrega a Jesucristo. Así estamos. Así estamos todos nosotros. Porque es lo que nos mantiene, nuestra fe. Nuestra fe. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Fíjense que nos está saludando Judas en esta carta tan hermosa. Les advierte de los falsos maestros. Es versículo 17 al 23. Esta carta ni siquiera podríamos decir que tiene un solo capítulo. Tiene ni el capítulo. Ok. Versículo 17 23. Pero ustedes, hermanos, queridos, acuérdense de lo que les predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les advertían, en los últimos tiempos habrá impostores que vivirán impíamente y a capricho de sus pasiones. Son los que introducen discordias, viven sexualmente y no poseen el espíritu. Tengan cuidado con las personas que inyectan discordia, que separan, porque se destruyen las comunidades. Lo vimos en las cartas de Pablo. ¿Quién tiene ganancias? Dice Pablo. Si ustedes se separan, si entre ustedes hay problemas, el único que gana es el mal. Entonces vamos a evitar. Continúo con la lectura. Ustedes, en cambio, amados, edifiquen su vida sobre la santidad de su fe. Oren, movidos por el Espíritu Santo, y consérvense en el amor de Dios, esperando que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo los lleve a la vida eterna. Ayuden a los que tienen dudas. A unos sálvenlos arrancándolos del fuego, a otros compadézcanlos, aunque con cautela, aborreciendo incluso el vestido contaminado por su cuerpo. ¿Sí? Si puedes salvarlo, si le puedes ayudar rescatándolo de este animal, qué bueno. Y si no, ora por ellos. Ora por ellos y compadece. Eso es lo que nos está diciendo. Es una carta muy bonita que nos exhorta también a tener mucho cuidado contra las diferentes tentaciones que tenemos o problemas que tenemos en las comunidades. Muy bien. Cartas de Juan. Juan tiene 3 cartas. Unas cartas muy breves, muy pequeñas, ¿sí? La primera más extensa que la segunda y la tercera más pequeña. O sea, así como que va en tamaño, ¿no? Bueno, primera carta de Juan. Vamos a ver cómo se presenta. Lo que existía desde el principio. ¿Les suena el Evangelio de Juan? Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó.
Está hablando un testigo ocular de los hechos. Un testigo, fíjense cómo suena, ¿no? Al Evangelio de Juan. Voy a leer Primera de Juan. Capítulo 1 de Juan. Al principio ya existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ahora vamos a ver cómo empieza la primera carta de Juan. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Ven? Es como la misma esencia del autor. Pero vean, a mí lo que me gusta mucho es esto. El versículo 2 de la carta. Pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto. ¡Qué cosa tan maravillosa! Ellos vieron con nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gracia tan maravillosa! ¡Qué don tan divino tuvieron ellos! Y nos los dejaron aquí plasmados. Si nosotros pudiéramos cerrar nuestros ojos y escuchar esta carta, nos podría transportar a ese momento. Los invito a que cierren sus ojos y se pongan en ese contexto de Juan. Y junto con Juan, visualicen a nuestro Señor. Visualicen. Voy a ir leyendo poco a poco. Cierren sus ojos, por favor. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplaron y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros. Nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo, Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. O sea, mi alegría no estaría completa si no la transmito, si no la comparto. Entonces ustedes compartan su alegría de conocer el mensaje de Dios. Compártanlo. ¿Cómo? Con su comportamiento, con sus acciones, con sus obras, con su forma de dirigirse a los demás. Tener misericordia con los demás, al corregir, al dar un consejo, al no juzgar. Eso es compartir la fe. Pero vean qué bonito. Les escribo estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Fíjense qué bonito. La alegría se fundamenta en compartir. Eso es lo que nos está diciendo. En compartir. Por eso Jesús dice, yo vine a decirles lo que oí del Padre. O sea, no me lo voy a callar, lo tengo que compartir. Y ellos también lo hacen y nosotros lo tenemos que hacer, compartir. Entonces, ¿qué es la base de la alegría? El compartir lo que se nos ha dado de parte de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los dones, nuestros carismas, nuestras bendiciones, compartir. Qué hermoso, ¿verdad? Los invito a leer esta carta. Está muy pequeña, pero despacio, por favor. Esta carta es la más elaborada teológicamente, pues simplemente ya empezamos con el capítulo 1 y pues nos está hablando que desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, pues sí, para entender esto tenemos que hacer uso de nuestros conocimientos del Evangelio, ¿no? Por eso es una carta teológica. Su mensaje gira en torno a la afirmación Dios es luz, por lo que los cristianos deben caminar en la luz, ser hijos de Dios, de la luz, entre otros temas. Y eso viene en el capítulo 1, versículo del 5 al 7.
Este es el mensaje que le hemos oído y les anunciamos. Dios es luz y no hay en él oscuridad alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y andamos en oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si caminamos en la luz como él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo. Caminar en la luz, caminar con Jesús, caminar con Dios, caminar con los testigos de la luz. Ser luz así. La segunda y tercera carta de Juan son las cartas más breves de todo el Nuevo Testamento. Ambas cartas pretenden poner en guardia a los miembros de las comunidades contra cristianos radicalizados que han surgido en el seno de la comunidad jónica. De eso se trata, ¿sí? Muy bien. Muy bien. Entonces, primera y segunda carta. Bueno, voy a leer la segunda carta de Juan, el versículo 12 y 13. Aunque tendría que decirles muchas cosas por escrito, no he querido hacerlo con papel y tinta. Espero ir a verlos y hablarles personalmente para que nuestra alegría sea completa. Otra vez, compartir la presencia, la alegría. Otra vez. Eso nos dice Juan en la segunda. En la tercera carta, en el versículo 13, dice: tendría mucho que decirte por escrito, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablar contigo personalmente. Otra vez. Entonces, Juan está hablando de la alegría de compartir. Pero también hay que compartir la presencia. Hay que compartir el calor humano. Es muy importante, dice. Tendría mucho que decirte por escrito, pero no quiero hacerlo con tinta y pluma. Espero verte pronto y hablar contigo. Preguntémonos. ¿Hace cuánto no veo a esa persona que me gusta? Que yo he evitado ver. ¿Hace cuánto tiempo? Que solamente nos limitamos en esta tecnología en la que estamos viviendo a textear, ¿no? Pero no nos damos el tiempo de una llamada telefónica o de buscarlo físicamente a la persona, ¿no? No nos damos el tiempo. Y aquí Juan dice: mi alegría será más grande si yo puedo verte y hablar contigo. Eso es lo que Juan nos está diciendo en esta carta. Sí, son cartas que nos invitan, ¿no? A hacer cada vez más, ¿no? Mi perdones, se fue la cámara. Mi perdones, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, es una visualización así como muy rápida de las cartas católicas, en nuestro tema 10, ¿sí? Pero acuérdense, la finalidad no es ver los temas a profundidad, sino que ustedes se den un poquito de, pues que les entre la curiosidad, ¿no? Por leerlas. Y a la luz del Espíritu Santo, pues van a encontrar algo para ustedes, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos conforta. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase de hoy y nos vemos la próxima semana con el tema último, el libro del Apocalipsis. Igualmente lo vamos a ver muy rápidamente porque es un libro
con mucha simbología. Voy a dar algunos símbolos nada más, pero muy bien. Les agradezco mucho su atención. Espero verlos pronto y que les haya ayudado y servido esta clase que hago con todo mi cariño, ¿sí? Y muy humildemente comparto mis conocimientos con ustedes. Queden con Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Hasta pronto.